Hoy Jesús nos va a hablar de las consecuencias que tuvo su venida. No solamente las consecuencias que tendrá su segunda venida, pero también las consecuencias que tuvo esa primera venida, ese momento en el que el Dios hecho hombre se encarnó. Y se dice por ahí de que cuando uno experimenta dificultades, cuando uno experimenta oposición, cuando nosotros tenemos enemigos, llamémosle, las cosas que más nos causan dolor, las cosas que más no solamente nos duelen, sino que realmente nos terminan afectando fuertemente, son aquellas cosas, aquellos dolores, aquellas divisiones, aquella oposición que viene desde adentro. ¿Se acuerdan ese dicho que dice, ¿no? Divide y reinarás o triunfarás. Ahí va, depende de la versión. Divide y triunfarás. Y habla de eso, de que cuando alguien está unido, pero planta división, la cuestión se hace muy dolorosa. Y principalmente cuando viene adentro, cuando una familia está bien unida, las cosas a veces se sienten que son mucho más fáciles, pero y si vienen problemas de afuera, son más fáciles, que unidos uno lo pueda soportar, pero si los problemas se dan desde adentro, eso realmente nos causa dolor. Entonces hoy yo quiero preguntarte, ¿te ha pasado de recibir oposición, de que te lastime las personas más cercanas en tu vida? ¿Que te lastime tu propia familia? Y yo sé que a todos nos ha pasado, pero hoy quiero que nos enfoquemos específicamente. ¿Te ha pasado de recibir oposición? ¿Te ha pasado de recibir, de ser lastimado por gente de tu familia, específicamente por decisiones que vos has tomado para seguir a Jesús? ¿Has experimentado la oposición dentro de tu familia porque quizá algunas personas en tu familia están opuestas a Jesús y no quieren obedecerlo, no quieren seguirlo y peor aún, no quieren que vos lo sigas? Porque sienten que Jesús es alguien que se metió adentro de la familia y de alguna forma los está separando. Jesús hoy te quiere hablar si vos has experimentado algo de esto. Algunas personas incluso son maltratadas, son rechazadas. Conocemos de muchas situaciones, no solamente en culturas lejanas, sino también en nuestra propia cultura, en nuestro propio país, de personas que han sido desheredadas o han sido completamente separadas de su familia porque se plantaron firme y dijeron, Jesús es mi Señor, Dios es mi Padre. Y vimos hace un tiempo cómo Jesús dijo, mi verdadera familia son aquellos que hacen mi voluntad, o aquellos que escuchan la palabra y la obedecen. Y esto es una situación que nos causa mucho dolor, porque obviamente estamos experimentando división y oposición dentro de las personas más cercanas y las personas que más queremos. Entonces hoy quiero animarte a perseverar en medio de las divisiones que seguir a Jesús pueda causar en tu vida. Y ver que es absolutamente necesario estar a cuentas con Dios antes que complacer a los demás. Incluso aquellas personas más cercanas a nosotros. Entonces vamos ahí al final de Lucas, capítulo 12. No al final de Lucas, sino al final de Lucas, capítulo 12. Y quedamos el domingo pasado, llegamos del versículo 35 al 48, y ahí Jesús nos habló de la importancia de estar preparados, de estar listos, de estar prontos para servir, sabiendo que el Señor puede venir en cualquier momento. Y ahí hemos visto cómo Jesús se lo decía específicamente al pueblo de Israel por el gran tesoro que le había sido dado, y Él era este amo que había llegado a pedirle cuentas a su pueblo de lo que habían hecho, con toda esta cuestión de ellos haber sido el pueblo elegido de Dios para llevar su luz a las naciones.
y todo lo que eso significa ahora. Entonces ahora Jesús va a ir más específico aún, va a profundizar en el propósito de su venida. Jesús nos va a decir específicamente para qué vino y qué significa eso para nosotros, para los seguidores de Jesús y para aquellos que todavía no han decidido seguir a Jesús. Entonces dice ahí en el versículo 49, fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumple. ¿Pensáis que he venido a dar paz a la tierra? Os digo no, sino disensión o división. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Decía también a la multitud. O sea que recién seguía hablándole a los discípulos, porque estamos siguiendo en el discurso que Jesús venía haciendo y no terminó todavía, ¿no? Ahora le dice a la multitud, cuando veis las nubes que salen del poniente, luego dicen, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca o la última moneda. Bueno, pasaje como veníamos hablando, ¿no? Es un discurso no solamente largo de Jesús, sino que en algunos momentos, cuando lo miramos por primera vez, lo miramos para arriba, bastante entreverado y en algunas cosas puede parecer difícil saber exactamente de qué nos está hablando. Entonces, para que tengamos una idea, del versículo 49 al 53 Jesús le está hablando a sus discípulos todavía. Entonces, primeramente, y después del 54 al 59 se dirige a la multitud. Primero le va a advertir a sus seguidores, a los discípulos, de que por seguirlo sus familias van a quedar divididas. Jesús no quiere que esto les agarre por sorpresa. Entonces, de por sí ya tenemos un aliento ahí para nuestra vida. Decir, bueno, estas cosas que yo estoy experimentando no es algo que está fuera de lo común, algo que esté por fuera del plan, sino que Jesús lo advirtió desde el comienzo. Y después, a quienes no lo siguen, reprende a la multitud, quienes no lo siguen, para que ellos puedan entender que Él verdaderamente vino a hacer juicio, vino a realmente ejercer este juicio sobre aquellos que lo iban a seguir o aquellos que no, y que había una gran necesidad de que se arrepientan y arreglen sus cuentas con Dios antes de que sea demasiado tarde. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? ¿Qué es lo que quiero que se lleven? ¿Qué es lo que quiero que nos acordemos? La muerte de Jesús tiene consecuencias serias. Y ahora vamos a ver por qué la muerte de Jesús, si Jesús parece que todavía no lo mencionó. Entonces, la muerte de Jesús tiene consecuencias serias. Si deseas seguirlo, vas a experimentar división en tu familia y con quienes se oponen. Y si no deseas seguirlo, vendrá el juicio. Pero aún estás a tiempo de que Él perdone tus pecados y seas salvo. Entonces, miren, vamos a mirar ahí. Jesús dice ahí en el versículo 49, yo vine a echar fuego, vine a echar a la tierra. Entonces, toda esta imagen del fuego, sabemos que a lo largo de la Biblia es una clara imagen del juicio de Dios. Lo vemos una y otra vez, desde cómo Dios consumió y trajo juicio sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, cómo después vemos al profeta Elías, que también manda a pedir fuego del cielo. Incluso sus discípulos, ¿se acuerdan de Santiago y Juan? De que en una que estaban todos recalientes dijeron, bueno, vamos, ya que somos tus seguidores, vamos a hacer como hizo Elías y vamos a pedir que caiga fuego del cielo. También como señal de juicio contra aquellos a quienes no querían seguirlo a Jesús.
Me lo imagino a Santiago Juan escuchando ahora y decía, che, pero nosotros ya habíamos tenido esa idea del fuego y no nos quisiste hacer caso. Pero lo interesante es que Jesús nos va a aclarar ahora que él estaba hablando de otro tipo de fuego. Y algo interesante dice, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Entonces hay algo particular y hay varias cosas que Jesús dice que nos ayuda a realmente centrarnos y darnos cuenta que Jesús está hablando de una realidad presente en el tiempo de Él. Nosotros muchas veces cuando pensamos en el juicio de Dios, solemos enseguida saltar al juicio final, al juicio futuro, a la segunda venida de Jesús, cuando Él venga a establecer su reino. Pero sin embargo Jesús dice que Él vino a traer fuego a la tierra, juicio, y dice, y este fuego ya se ha encendido, esto ya comenzó. Y de repente parece que cambia de tema, pero nos empieza a hablar de un bautismo. Dice que, relacionado a este juicio, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y uno puede decir, a ver, esperemos un momentito. Eso pasó hace rato. Me acuerdo que al principio nosotros vimos del bautismo de Jesús. ¿De qué se trata todo esto? Pero también vimos de que Jesús sería bautizado de Espíritu Santo y fuego en ese momento. Entonces, ¿qué era esa frase? ¿No? Que se dice que vendría el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Y acá Jesús relaciona también su bautismo con este fuego de juicio que vendría. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? O sea que Jesús nos empieza a decir, y ahí quizá nuestra mente va empezando a relacionar con un montón de cosas de las Escrituras, a ver de qué se trata este bautismo, de que Jesús ya estaba angustiado. Jesús seguía con su ministerio. ¿Se acuerdan que hace un par de capítulos vemos que Jesús, todo esto hasta el final de Lucas, o hasta su muerte, Él ya había comenzado su lento y largo camino hacia Jerusalén, su ida final hacia Jerusalén. Y Lucas nos describe todos estos encuentros en esa lenta procesión de Jesús, pasando por pueblos, pasando por ciudades, hablándole a las multitudes, pero camino a Jerusalén, porque Él sabía lo que le vendría. Y Él dice que Él iba a ser bautizado de un bautismo, el cual también en la Biblia está lleno de imágenes del bautismo, como, hablando de muerte, esto de ser sumergido en las aguas del caos. Y cómo Él sabía que iba a entregar su vida. Y a esto le llamaba este segundo bautismo que él iba a tener. Y dice que le estaba causando mucha angustia hasta que se ha cumplido. Si es hasta que esto se ha cumplido, significa que después ya no le causaría más angustia. Y esto nos lleva a pensar algo que lo vamos a ver más sobre el final. Y ahí es que Jesús dice, ¿piensan que he venido a dar paz en la tierra? Les digo que no, sino disensión o división. Y parece extraño porque cuando nosotros pensamos ¿cuál es el objetivo de la cruz? Si Jesús entendemos que nos habla del fuego de juicio y nos habla de este bautismo que le causa angustia y nos damos cuenta que se está refiriendo a su muerte, ¿por qué dice que esta muerte va a traer división? No es que justamente la cruz a nosotros nos trae paz, nos trae alegría, nos trae una vida nueva, nos trae felicidad. Bueno, sin duda que Jesús dijo también sobre el final, dice, mi paz les dejo y no la doy como el mundo las da, no se turbe su corazón. Pero Él sabía, ¿qué fue enseguida lo que dijo? En este mundo van a tener aflicción. Y en esto es en lo que Jesús se refiere, que su muerte, que su bautismo iba a ser una causa de dolor, iba a traer lo opuesto a la paz. Mientras nosotros en esta vida decidimos seguirlo, Jesús nos va avisando que no todo nos va a ir acorde a un plan fenomenal que a nosotros nos gustaría que sucediera. Jesús nos va avisando, y cuando Jesús nos avisa de cosas difíciles, es justamente para que nuestro corazón se aliente, para que nuestro corazón tome aliento y descanso en saber que si es parte del plan, es que Dios está en control de esto. Y tomar tranquilidad y seguridad de que la división y los problemas que estamos experimentando en nuestra vida, y aún más en nuestra familia, cuando tomamos decisiones que a nuestra familia no le va a gustar porque nosotros decidimos obedecer a Jesús. Nosotros decidimos que Jesús es nuestro Rey.
nosotros decidimos servirlo, es Jesús diciéndonos, esto no es una señal que estás haciendo las cosas mal. Esta tribulación, esta dificultad, significa, te asegura que estás haciendo las cosas bien. Te asegura que realmente estás siguiendo al Rey, que de verdad me estás siguiendo, me estás obedeciendo. Así que ahí puedes hallar la verdadera paz. Pero en muchos sentidos la muerte de Jesús va a causar división. Y lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Cómo a medida los discípulos iban avanzando, los apóstoles iban avanzando llevando el Evangelio a todas las naciones. Grandes divisiones eran causadas, grandes problemas iban sucediendo a lo largo de cada instante donde el Evangelio iba siendo plantado. Pero como decíamos recién, a veces nos es más fácil soportar la oposición de afuera que el gran dolor que causa cuando nuestras mismas familias se ven divididas por nuestra firme decisión de amar, seguir y obedecer a Cristo. Entonces, la venida de Jesús ya fue en sí mismo un juicio contra Israel, como hemos visto otras veces. Veamos primero qué significó para la gente que lo escuchó. ¿Por qué es que la muerte de Jesús fue en sí mismo un juicio contra Israel? Porque quienes estaban ahí con Jesús, estas multitudes, estos discípulos, ellos mismos estaban viendo quiénes iban a ser los que iban a ir atrás de este Mesías prometido y quiénes iban a ser los que poco tiempo después lo iban a entregar, iban a gritar a Pilato y a los romanos, crucifíquenle, crucifíquenle, siendo partícipes del peor pecado de la historia de la humanidad. Y qué juicio más terrible y más tremendo que ellos hayan participado de ese acto. Eso en sí mismo es el peor juicio que ellos podrían haber experimentado. Y entonces haber decidido estar en contra de Dios mismo. Y ahora vamos a ver las consecuencias de eso. La venida de Jesús, la venida de este amo, como vimos también en la parábola que Jesús contó el domingo pasado, había dado comienzo ya el juicio. Por eso Jesús dice que este fuego ya se había encendido. Pero sería culminado en el bautismo de Jesús, que traería mucha angustia, o sea, en su muerte. La muerte de Jesús es el clímax, es el punto máximo de este juicio sobre Israel, donde cada persona del pueblo de Israel iba a tomar una decisión de qué lado se iban a parar. ¿Vamos a ser quienes crucifiquen a Dios mismo hecho hombre? ¿O vamos a pararnos a su lado y decir, como dijo ese soldado romano, verdaderamente este es el Hijo de Dios? Y qué juicio tremendo que se llevó a cabo, donde quedó completamente definido quiénes eran culpables y quiénes decidieron entregar su vida por completo al Salvador. Entonces, segundo punto, si sos seguidor de Jesús, y acá nos enfocamos en lo que Jesús le dijo a sus discípulos, si sos seguidor de Jesús, toma ánimo, cobra ánimo en tu vida cuando experimentes oposición, incluso dentro de tu familia. Vemos ahí que él dijo, no vine a traer paz, sino división. Porque de acá en adelante, o sea, a partir del momento en que vos te decidas a quién vas a seguir, qué decisión vos vas a tomar, a partir de ese momento es que dice 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Y este es un detalle muy interesante de por qué Jesús se le ocurre presentarlos en la división de una forma matemática, ¿no? Se nos pueden hacer cuentas Jesús. Y Jesús no nos habla de una familia de 4, no nos habla de una familia de 6, nos habla de una familia de 5. Y si nos parece un detalle tonto, decir, bueno, se le ocurrió decir algo, ¿no? Por algo Jesús va más en detalle y dice, quedarán enfrentados 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Qué significa esto? Siempre se va a sentir cuando vos estás experimentando una división por la causa de Cristo, porque decidiste seguir a Jesús. La división en tu familia nunca se va a sentir como un empate. Siempre se va a sentir como que
hay un lado perdedor, hay un lado que está sufriendo las consecuencias de esa división más que otro. Entonces, realmente, y como dice Jesús, puede pasar de los dos lados. Puede pasar que en tu familia vos estés quizá en una familia donde la mayoría de los integrantes de tu familia han decidido seguir a Jesús. Y gloria a Dios por eso. Pero eso no significa que no vaya a haber división. Eso significa que quizá los pocos que quedan en tu familia que se oponen a eso, se van a sentir quizá en algunas cosas como los marginados, se van a sentir en algunas cosas como los apartados, los separados. Y no es porque vos no les muestres amor, no es porque vos no trates de que se sientan de la mejor manera posible, pero han decidido oponerse a Jesús. Y sigue habiendo oportunidades para que se arrepientan y para que eso cambie. Pero sin duda que el hecho de que esta situación, no estás exento de esta situación si decís, bueno, esto capaz que no es para mí porque en nuestra familia la mayoría somos cristianos. O la mayoría hemos decidido seguir a Jesús. La tensión, la división, el sufrimiento está igual. Y sé que muchos de nosotros lo experimentamos aún en esto. Experimentamos esas tensiones y nos causan mucho dolor. ¿Y cuánto dolor hay cuando la situación es al revés? Cuando capaz que vos venís de una familia donde te tocó estar del lado de que sos el 2 contra 3. Y sentís, no puede ser, yo en esta siempre salgo perdiendo. Cada vez que yo hago alguna mención de mi fe, de las decisiones que yo he tomado para seguir a Jesús, cada vez que hago eso, parece que siempre salgo perdiendo. Parece que siempre no me toman en serio, se burlan de mí, me acusan de dejar a mi familia a un lado. Y siento que no puedo hacer nada bien porque yo entiendo que Dios me ha llamado a obedecerlo, a seguirlo, a actuar de cierta manera. Y sin embargo, siempre siento que mi familia me está empujando a un lado. Toma ánimo, cobra ánimo, porque Jesús dijo que esto es parte de lo que implica seguirlo. Jesús sabía que esto era parte de lo que iba a suceder. Y ahí Jesús pone ejemplos de un montón de situaciones. Dice el hijo contra el padre o el padre contra el hijo. ¿En qué situación te identificás vos? ¿Contra quién en tu familia algunas decisiones que vos has tomado? No porque, a ver, Jesús también lo dijo, ¿no? Sí, o la Biblia también lo dice. Si sufren por hacer el mal, manejate, ¿no? Arrepentite y empezá a tener un buen testimonio delante de la gente. Pero vos sabés que hay decisiones en tu vida que vos las has hecho con temor de Dios, delante de Dios, queriendo agradarlo, queriendo servirlo, queriendo hacer las cosas bien. Y sabés que te está creando unas tensiones terribles. ¿Contra qué persona hoy en tu vida, en tu familia estás enfrentada? Porque vos dijiste, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Jesús dice, el hijo contra el padre o el padre contra el hijo, la hija contra la madre y la madre contra la hija y la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y esa última, ¿cuánto más difícil es? Porque es una... no estoy haciendo un chiste de suegra, estoy haciendo referencia a que ahí las relaciones se complican más porque no es ni siquiera una relación de sangre. Y sin embargo, el Señor nos dice, si estás experimentando dolor en estas relaciones, por seguir, por obedecer, por mantenerte fiel y esperar al Señor, tranquilo, es parte del plan. O como dijo Jesús en las bienaventuranzas, bienaventurados sos aquellos que, por mi causa, los persigan, los maldigan, sean partícipes de esta división y de este dolor. Bienaventurados sos. Entonces, cobra ánimo. Es mejor la oposición más dura de nuestra familia que llegar a enfrentarte al juicio de Dios. Y con eso es que Jesús mira ahora, gira y mira a las multitudes. Y en el versículo 54 dice, decía también a la multitud,
y se volvió acá un meteorólogo, Jesús, un Rubén Cisneros, y dice, cuando ustedes ven una nube que sale del poniente, luego dicen, agua viene. Y así sucede, lo vimos anoche. Veíamos las nubes y decíamos, agua viene, y así llovió toda la noche. Ninguno dijo, no, la verdad que hoy una gana de salir al patio, tirar un colchoncito ahí o armar una hamaca paraguaya afuera y vamos a pasar la noche acá porque está lindo. Una noche bien calurosa así de invierno. No, todos nos guardamos ahí y disfrutamos del ruido de la lluvia ahí que pegaba en el techo. Dice, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a ser calor, y así lo hace. Bueno, en nuestro caso no viene del sur, ahora que está viniendo el viento del sur, viene frío. Y parece que así va a ser dentro de unos días. Hoy tenemos un día precioso, parece que la semana va a estar complicada. Estamos seguros que va a ser así. Ahora, Jesús dice, hipócritas. Y no se me ocurre llamar a un meteorólogo y decirle, sos un hipócrita. Claro, eso pasó cuando los meteorólogos decían una cosa y pasaba lo opuesto. ¿Se acuerdan cuando hace unos años que hubo tremendo problema con los meteorólogos porque dijeron, no, es un vientito nomás? Y la mitad de las casas se quedaron sin techo. Entonces ahí la gente andaba en las redes sociales diciendo, son unos hipócritas. Y Jesús venía hablando de los hipócritas que no estaban preparados para la venida del Señor. Y Jesús retoma este tema ahora y dice, hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y la tierra. ¿Y cómo es posible que no distingan? O podríamos decir con otra palabra, ¿cómo puede ser que no interpreten, que no saben distinguir, que no saben darse cuenta de este tiempo? ¿A qué se refería Jesús? En el pasaje anterior vimos cómo Él era el amo que estaba viniendo a pedirle cuentas a su pueblo. Y dice, ¿no se dan cuenta que si ustedes mismos están diciendo que yo soy el Mesías? Porque las multitudes decían eso, no entendían nada de lo que significaba, pero ya estaban creyendo por sus milagros, muchos creían que era el Mesías. ¿No se dan cuenta que si ustedes creen que yo soy el Mesías, les deberían estar preocupando algunas cosas como qué es lo que ustedes han hecho siendo el pueblo de Dios? ¿Y que no han hecho lo que les he pedido? Y por eso les dice, ¿por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? O sea, le está diciendo, les voy a contar una situación, ¿qué les parece que tendría que hacer? ¿No? Es eso lo que les dice. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Hay una pequeña aclaración. Estamos acostumbrados que cuando la Biblia dice adversario, ¿a quién nos imaginamos? ¿Qué está hablando? Del diablo, de Satanás. Bueno, por el contexto, por la historia, nos vamos a dar cuenta que acá no está hablando de Satanás. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, hacer las paces con él, pedirle perdón a tu adversario. Acá nos dice, Jesús lo que está diciendo es, yo soy el amo que vine a pedir cuentas de lo que ustedes han hecho con el gran tesoro que les he dejado, y saben que tengo un gran problema con ustedes. Y por lo tanto los estoy llevando al juicio, ese que Jesús nos dijo en el comienzo, que había comenzado, y que la culminación del juicio iba a ser en su bautismo de sufrimiento, en su muerte. Dice, cuando ustedes se encuentren con el adversario, acá estamos frente a frente, le dice Jesús, arréglense con él antes de que lo lleve al juez. Procuren en el camino arreglarse con él, no sea que te arrastre el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Me encanta porque Jesús dice, el juicio, muchachos, lo tienen perdido. No es tipo, bueno, van con el adversario al juez y ahí vamos a ver qué dice el juez, ¿no? No, Jesús le dice, si ustedes llegan con un problema con su adversario al juez, el juicio se terminó, son culpables. Por eso da esa sucesión. Si llegan hasta el juez, lo va a llevar al alguacil y el alguacil a la cárcel y no van a salir hasta que paguen hasta toda su deuda. Lo que tiene la Reina Valera, la blanca es una especie de moneda, como si dijéramos hasta el último peso, porque era una moneda que no valía nada. Y lo que dice es, no se te va a perdonar nada de la deuda. Ahora uno dice, che, medio duro Jesús, ¿no? Yo pensé que no era que Jesús era todo amor y era el bueno, que siempre se condenaba, porque el Dios del Antiguo Testamento era re mal y Jesús era todo... Bueno, Jesús dijo que Él venía a cumplir con la ley. Pero no nos olvidemos del detalle
que nos está diciendo, ustedes tienen una deuda imposible de pagar, ustedes tienen una deuda que van a perder el juicio seguro, van a ir a la cárcel, van a tener que recibir el castigo de su deuda, de su pecado. Pero Jesús deja un detalle ahí. Perfectamente, ustedes están a tiempo de arreglarse con su adversario. Y Jesús no está diciendo que le pagues la deuda, porque en esta pequeña parábola que Jesús nos deja ahí, Jesús sabe que no tenés con qué pagar, porque dice, no vas a salir de la cárcel hasta que pagues lo último, no tenés nada para pagar. Dice, arreglate con tu adversario, pedile perdón. Y lo mismo es con Jesús. Entonces, por último, si no sos seguidor de Jesús, realmente evalúa tu vida. O sea, distinguí, medita en tu vida, en la obra de Jesús, en su muerte, y pregúntate, ¿cómo debo responder yo a esta muerte de Jesús? ¿Cómo debo responder yo a lo que Él hizo por nosotros? Jesús nos dice que nuestras vidas serán juzgadas y seremos hallados culpables de pecado si no arreglamos nuestras cuentas con Dios antes. Arrepentite y recibí el perdón antes de que sea demasiado tarde. Te puedo asegurar, estás a tiempo. Jesús ya murió por nuestros pecados. Y es cierto, un juicio recayó sobre Israel, sobre aquellos que lo rechazaron. Pero hoy en día para nosotros el Evangelio, el buen mensaje de salvación del Evangelio, sigue siendo llevado hasta los confines de la tierra y nos dice, Dios está esperando que te arrepientas y que te reconcilies con Él, porque vos no tenés chance de pagar tu deuda, pero podés reconciliarte con Él. Y oremos y clamemos para que si tenemos estos familiares o estas personas que están causando división en nuestra vida, soportémoslo sabiendo que eso es parte de lo que significa seguir a Jesús. Pero clamemos y oremos y pidamos misericordia para que esas personas que causan división en nuestra familia se arrepientan y vengan a los pies de Jesús. Y se arrepientan y digan, Señor, ahora veo la luz, ahora lo entiendo. Quiero arreglarme contigo antes de que sea demasiado tarde. Y yo quiero preguntarte hoy a vos ahora. ¿Está tu vida en una situación en la que quizá decís, no sé, pensé que lo conocía, pensé que lo entendía, pero me doy cuenta que yo no estoy parado en el lugar correcto? Me doy cuenta que cuando venga el juicio para nosotros estoy perdido. Me doy cuenta que no me he arreglado con Jesús. Me doy cuenta que no me he arrepentido de verdad. Me doy cuenta que mi vida sigue siendo igual que siempre. Jesús te dice, arrepentite. Estás a tiempo. Estás a tiempo de entregar tu vida a Él. Dios hecho hombre vino a la tierra para morir una muerte horrenda, para poder perdonar nuestros pecados. Ese bautismo de sufrimiento, de angustia y de dolor que Él sufrió fue para poder perdonar nuestros pecados y ofrecernos esa libertad. Esto es el juicio para quienes no le siguen ni se arrepienten. En Juan 3, 18, Jesús está hablando con Nicodemo y justo enseguida después que Él dice ese versículo tan famoso, ¿no? De que por tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Casi enseguida después dice, y el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Por eso Jesús dice que su juicio ya comenzó. El que no cree, el que lo rechaza, está queriendo presentarse delante de ese juez pensando que tiene alguna forma de defenderse, sin saber que será hallado culpable si no se arregla antes con Dios. Entonces, es hora de arreglar tus cuentas con Dios. No pierdas más el tiempo. Muchos de nosotros seguimos perdiendo el tiempo en nuestra vida y pensamos, mañana me voy a poder arreglar con Dios, o pensamos, más adelante ya habrá tiempo para empezar a hacer las cosas bien. No pierdas más el tiempo. No sabes hasta cuándo vas a tener tiempo. Sabemos que hoy es el día de salvación. Sabemos que hasta ahora tenemos tiempo, pero muchos de nosotros seguimos perdiendo el tiempo en nuestra vida. Seguimos haciendo cualquier cosa. Seguimos diciendo, mañana me voy a comprometer. Mañana me voy a arrepentir de verdad.
O Dios sabe que yo creo en Él. Pero tu vida no está sometida a Él y a su reinado. No te has arreglado con Él. ¿Cuánta gente en el pueblo de Israel dijo o pensó para sí, no, pero nosotros creemos en Dios, nosotros le seguimos, nosotros buscamos seguir sus ordenanzas, pero tuvieron al rey delante de Él y lo crucificaron? Y muchos de nosotros seguimos esperando para entregarle de verdad nuestra vida a Dios. Y no sabemos lo que se nos viene. Entonces, y si ya sos uno de sus discípulos, recordá que el sacrificio que tanta angustia le causó a Jesús, dice en Hebreos 12:2, que fue por el gozo puesto delante de Él que soportó la cruz. Entonces pensémoslo así, Jesús hasta llegar a su muerte, había una gran angustia, un gran peso. Porque no solamente Él iba a morir físicamente, iba a ser torturado, iba a ser crucificado, pero Él sabía que iba a cargar con el pecado de toda la humanidad. Y era una gran angustia sobre sus hombros, sobre todo su cuerpo. ¿Cómo fue que llegó hasta ahí? ¿Cómo fue que en el momento de ser crucificado, o momentos antes, pudo decir, no sea mi voluntad, sino la tuya? ¿Cómo fue que pudo decir, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Porque le iba a causar una gran angustia hasta ese momento del sacrificio, pero había un gran gozo puesto delante de Él. Él sabía lo que venía después de la cruz. Y después de la cruz venía que Él iba a poder reunir a un pueblo, a una nación. Él sabía que iba a poder justificarnos, sabía que iba a poder ofrecernos este libre perdón para nuestros pecados a todo aquel que arregle las cuentas con Él. De la misma manera, si vos estás experimentando sufrimiento y división, nadie te quita que eso duele. Aún, y más aún, si ese sufrimiento viene desde dentro de tu familia. Sabemos que eso es un gran dolor que realmente nos afecta. Pero podés tomar ánimo, podés seguir adelante, podés fortalecerte sabiendo el gran gozo que está por delante de nosotros. Cuando vivamos ahora sí una eternidad junto a nuestro Dios, en completa paz, en completo gozo, en completa armonía, ya no en división, sino en una perfecta unidad con nuestra familia de Dios. Una familia de sangre, pero una familia de una sangre mucho más preciosa. Una familia de sangre, la sangre de Cristo. Él es quien soportó la cruz. Y como su seguidor te invita a participar también de sus sufrimientos. Es lo que dice en 1 de Pedro 4:13. Dice que participamos de sus sufrimientos mientras lo seguimos, mientras hacemos el ministerio, aún en medio de las peores oposiciones, porque el resultado va a ser un gran gozo. Así que te invito a que hoy puedas pensar de este desafío de Jesús, ¿qué es lo que me toca a mí? Cobrar ánimo sabiendo que viene un gran gozo a pesar de lo que estoy sufriendo. O me toca mirar hacia adentro y darme cuenta que necesito arrepentirme, necesito arreglar mis cuentas con Dios. Vamos a tomar un momento y orar y pensar en esto. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte perdón, queremos evaluar nuestra vida y preguntarnos de verdad, preguntarnos con sinceridad. Señor, ¿acaso necesito arreglar mis cuentas contigo? ¿Acaso estoy viviendo engañado pensando que estoy bien con vos y sin embargo estoy en oposición a ti? Perdón, Jesús. Pedile perdón al Señor. Decile, Señor, te necesito. Quiero entregar mi vida a ti, Señor, completamente. Quiero arreglar mis cuentas porque sé que no tengo nada con qué pagar mi deuda de mi gran rebeldía, de mi gran pecado, Señor, en tu contra. Te necesito, Jesús, profundamente. Me arrepiento de mis pecados.
y pido, Jesús, que me des una vida nueva. Si hoy oraste esta oración, si hoy lo sentiste, si hoy de verdad confrontaste con tu vida, con tu sentir, decíselo a alguien. Sé parte, unite a la familia de Dios. Y si hoy tu corazón está dolido, porque estás experimentando el dolor de la división, el dolor de aquellos que te rechazan, aquellos que te hacen sentir mal, aquellos que te quieren hacer sentir culpable por tu decisión de seguir, de honrar y obedecer a nuestro Dios. Te pido que tomes aliento, que puedas ser alentado, que puedas ser fortalecido en el hecho de que Jesús sabía que esto iba a pasar. Jesús nos lo advierte y nos dice, ánimo, estoy contigo. Ánimo, esto es parte del plan. Ánimo, hay un gran gozo que me ayudó a mí a soportar esta angustia, a llegar a la muerte. Y hay un gran gozo en obedecer y pasar una eternidad en perfecta comunión conmigo. Toma ánimo y clamá por aquellos que causan división, para que puedan ver, para que puedan arrepentirse y puedan comenzar a formar parte no solamente de tu familia de sangre, sino de la gran familia del reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.